Hay una nueva forma de vigilar el desarrollo de un niño. Con tu mirada podés hacer la diferencia. Si sos madre, padre, docente, familiar o estás a cargo del cuidado de un chico entre 18 y 24 meses, la forma en la que vigile su desarrollo puede hacer la diferencia. ¿Sabés cómo hacerlo? Además del peso, talla, desarrollo motriz, sueño y nutrición, tenemos que prestar atención a otros aspectos fundamentales como su interés social, su conducta y juego y su comunicación. Interés social. Mantiene el contacto visual con las personas, responde a su sonrisa, otras expresiones faciales y sentimientos. Señala objetos para mostrar su interés y compartir. También mira hacia donde señalan otras personas al llamar su atención. Responde a su nombre o reacciona cuando es llamado. Conducta y juego. Imita en sus juegos acciones comunes realizadas por los adultos. Con el tiempo va desarrollando juegos imaginarios cada vez más complejos. Muestra interés por otros niños y por compartir juegos y espacios con ellos. Tolera flexiblemente los cambios en rutinas, itinerarios y juegos. Imita a sus padres, realizando tareas cotidianas y utiliza adecuadamente objetos de uso diario. Comunicación. Balbucea a los 12 meses, emite palabras sueltas a los 16 meses y pronuncia frases espontáneas de 2 palabras a los 24 meses. Usa comunicación no verbal como señalar, decir adiós, negar o asentir y otros gestos. Los niños pueden alcanzar metas de desarrollo durante distintas etapas de su vida. Sin embargo, la ausencia de los hitos en estas edades o la pérdida de estas habilidades requieren de una consulta inmediata con un pediatra, neurólogo o psiquiatra especialista. Cuando un docente observa una de estas alertas del desarrollo, lo más conveniente es que lo transmita a la dirección del jardín y al gabinete psicopedagógico si es que la institución cuenta con el equipo, sino generalmente con el equipo de dirección para poder volver a hacer una observación sobre las acciones y las situaciones y en base a lo que observamos y a los juegos y quizás proponiéndole otras situaciones y confirmando estas alertas, generar una entrevista con los padres para poder derivar a una consulta. Es muy importante que los papás y las maestras estemos alertas a las señales del desarrollo porque, por 2 motivos fundamentales. Uno, porque enseñarle a un nene de edades más tempranas es mucho más sencillo que enseñar cuando vienen los chicos más grandes. Y por otro lado, nos varía bastante el pronóstico de esos chicos por las habilidades que se van dando a esas edades. Nosotros los podemos exponer a situaciones mucho más fácilmente a edades tempranas. La plaza es más fácil exponerlo a los 18 meses que a los 7 años, en la escuela es más fácil integrarlos, entonces el pronóstico varía bastante. La presencia de alguna de estas señales a los 18 meses son razón suficiente para profundizar la evaluación. Profundizar la evaluación no significa realizar un diagnóstico o un diagnóstico cerrado, sí significa evaluar si el niño requiere de intervención temprana e intervención oportuna. Recordá, tu mirada es importante, con tu mirada podés hacer la diferencia.